bebé del millonario no comía, hasta que la empleada lo alimentó y todo cambió. Elena Morales sostenía el biberón con una delicadeza que contrastaba radicalmente con la fría opulencia de la habitación del niño. El pequeño Diego, de apenas 7 meses, yacía en su cuna de seda, un ser diminuto y frágil completamente perdido en un mar de lujos innecesarios y vacíos. Llevaba días enteros rechazando cualquier tipo de alimento, sus pequeños labios permanecían sellados con una terquedad desconcertante, su mirada vacía y perdida en algún punto del techo adornado con querubines de yeso. La enfermera anterior, una mujer joven con credenciales impecables, se había marchado visiblemente frustrada, murmurando entre dientes sobre niños excesivamente mimados y padres trágicamente ausentes. Pero Elena, con la sabiduría que solo dan los años y las dificultades, veía algo más en esos ojitos apagados que nadie más parecía notar. Veía una soledad abrumadora y profunda, un hambre que no era solamente de leche, sino de contacto y de calor humano. Se inclinó sobre la cuna, ignorando por un completo instante las cámaras de seguridad que el señor Vargas había mandado instalar en cada rincón de la mansión. «Vamos, mi pequeño ángel», susurró con una voz increíblemente suave y melodiosa, la misma que usaba para calmar a sus propios hijos décadas atrás. «Solo un poquito, mi vida. Por esta vieja que solo te quiere cuidar». El bebé apenas se movió, y un débil gemido escapó de su garganta. Elena sintió una punzada de dolor agudo en el corazón. Era un sonido que conocía demasiado bien, el sonido inconfundible del abandono. No era un capricho, era una pena silenciosa que pedía ayuda a gritos, y ella estaba dispuesta a escuchar. En un gesto puramente instintivo y maternal, Elena levantó con sumo cuidado al pequeño Diego de la cuna. Su cuerpo era tan ligero y delicado que sintió un miedo repentino de romperlo, como si fuera una figura de porcelana. Lo acunó contra su pecho, sintiendo el débil y ápido latido de su corazón contra el suyo, un ritmo frágil que parecía luchar por encontrar su compás. Le cantó una vieja nana en voz muy baja, una melodía simple y dulce que hablaba de lunas, estrellas y sueños tranquilos. El aroma a leche tibia se mezclaba de forma extraña con el costoso perfume de las sábanas de hilo egipcio. Por primera vez en muchos días, el cuerpo del bebé dejó de estar tenso y rígido. Se relajó completamente contra ella, su pequeña cabeza encontrando el hueco perfecto en su hombro, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Elena acercó de nuevo el biberón a sus labios, sin presionar, solo ofreciendo con paciencia infinita. Y entonces, como si fuera un milagro, ocurrió lo inesperado. Diego abrió la boca lentamente y comenzó a succionar con una avidez desesperada, como si su vida dependiera de ello. Elena cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Desde la puerta acristalada del salón, el señor Ricardo Vargas observaba la escena en silencio. Su rostro, habitualmente una máscara de indiferencia y control, mostró una pequeña fisura de asombro y alivio. No dijo absolutamente nada, pero por un instante, un efímero calor cruzó su mirada distante. El bebé, por fin, comía. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. A partir de ese día, la dinámica en la mansión Vargas giró completamente en torno a Elena. Se convirtió en la sombra inseparable del pequeño Diego, la única persona en todo el mundo capaz de traspasar el muro de apatía y tristeza que lo rodeaba. Las enfermeras y niñeras con títulos y recomendaciones iban y venían, pero solo Elena lograba que comiera, que durmiera sin sollozos, que emitiera un sonido que no fuera un lamento desgarrador. El señor Vargas, práctico y eficiente, le duplicó el sueldo y le asignó un horario exclusivo para el cuidado del niño, liberándola de sus otras tareas. «Usted tiene un don, señora Morales», le dijo una tarde, con su habitual tono seco y distante, como si estuviera hablando de una herramienta eficiente, y no de un ser humano con sentimientos. Elena simplemente asintió, su atención completamente centrada en el bebé que dormitaba plácidamente en sus brazos. No le importaba el dinero ni el escaso reconocimiento del millonario, solo le importaba ese pequeño ser que se aferraba a ella como a un ancla en medio de una tormenta de soledad. Sentía una conexión casi visceral con él.
un instinto protector que no había experimentado con tanta fuerza desde que sus propios hijos eran pequeños. Algo en ese niño le pedía ayuda a gritos, y ella no pensaba ignorarlo por nada del mundo. Este niño esconde un secreto, pensó para sus adentros, y yo voy a descubrir cuál es. Una mañana, mientras cambiaba con esmero las sábanas de la cuna, algo afilado pinchó su dedo. Entre el lujoso colchón de plumas de ganso y la base de madera de caoba tallada a mano, encontró un objeto diminuto y completamente fuera de lugar en ese entorno de riqueza calculada. Era una pequeña pulsera de hilo trenzado, con colores vivos pero visiblemente desgastados por el tiempo y el uso. No era de oro ni de plata. No tenía diamantes ni ninguna piedra preciosa. Era algo hecho a mano, con un nudo simple y un amor evidente en cada una de las vueltas del hilo. Elena la sostuvo en la palma de su mano, sintiendo la textura áspera y extrañamente familiar. No pertenecía a ese mundo de superficies pulidas, frías y emociones contenidas. Era un vestigio de otra vida, un susurro de un pasado que no encajaba en la narrativa oficial y controlada de la familia Vargas. ¿De dónde habrá salido esto?, pensó Elena para sus adentros, mientras una extraña sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de ella como una premonición. La guardó con cuidado en el bolsillo de su uniforme, sintiendo que acababa de encontrar la primera pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Pero ¿qué secreto podría guardar un objeto tan humilde? La mansión Vargas era un laberinto de silencios pesados y secretos bien guardados. Elena aprendió a moverse por sus pasillos de mármol como un fantasma, siempre atenta, siempre observando cada detalle. El señor Ricardo Vargas era una presencia imponente pero perpetuamente ausente. Pasaba la mayor parte del día encerrado en su estudio, de donde salían murmullos de llamadas telefónicas en varios idiomas, y el tecleo incesante de un ordenador. Jamás lo vio sostener a Diego en brazos, nunca le dio un beso de buenas noches, ni le preguntó a Elena cómo había pasado el día el pequeño. Se refería a él como «el niño», o en conversaciones tensas con sus abogados, como «el heredero». No había ni el más mínimo rastro de una señora Vargas en toda la casa. Una sola fotografía en las paredes. Ni una prenda de ropa femenina en los vastos armarios. Era como si Diego hubiera aparecido de la nada, un accesorio más en la vida perfectamente controlada y organizada del millonario. Las otras empleadas, mujeres mayores y con muchos años de servicio, evitaban sus preguntas con una habilidad consumada. «Es mejor no saber, Elena», le aconsejó un día la cocinera en voz baja. «En esta casa, la curiosidad se paga muy cara». Pero, ¿cómo podía no ser curiosa con un misterio tan grande ante sus ojos? El vínculo entre Elena y Diego se fortalecía con cada biberón que le daba, con cada canción de cuna que le susurraba, con cada abrazo robado en la quietud de la noche. El bebé empezó a sonreír, un gesto tímido y dulce que iluminaba su rostro pálido y transformaba la atmósfera de la habitación. Balbuceaba feliz cuando Elena le hablaba, sus pequeños ojos siguiéndola por toda la estancia como si fuera el centro de su universo. Era como ver una flor marchita volume, ver a la vida bajo el sol de la primavera. Elena sentía una felicidad inmensa y pura, pero también una creciente y profunda angustia. Este niño no solo estaba solo, estaba siendo criado en una burbuja de indiferencia emocional que podría marcarlo para siempre. «¿Quién te arropa por las noches cuando yo me voy, mi vida?», pensó una noche, mientras lo dejaba ya dormido en su cuna. La pregunta la atormentaba constantemente. Sabía que su trabajo tenía un horario, que al final del día debía volver a su humilde casa, en un barrio lejano de la ciudad. La idea de dejar a Diego solo en esa inmensa y fría mansión le partía el alma en dos. Empezó a sentir que su papel iba mucho más allá del de una simple empleada. Era la única figura materna que el niño conocía. Y esa responsabilidad la aterrorizaba y la impulsaba a la vez. Un día, mientras buscaba un termómetro en el botiquín del opulento baño de Diego, sus dedos tropezaron con una carpeta de cartón oculta bajo una pila de toallas de lino perfectamente dobladas. La curiosidad, esa que le habían advertido que era peligrosa, fue más fuerte que la prudencia. La abrió con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza. Dentro, encontró un único documento. El recibo de una clínica privada muy exclusiva y discreta. El concepto del pago era claro y absolutamente devastador. Servicios de subrogación gestacional. Pero el nombre que figuraba como gestante no era el de ninguna señora Vargas que ella conociera o de la que hubiera oído hablar.
Era el nombre de una mujer completamente desconocida, una tal Sofía Rinaldi. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, un vértigo helado la recorrió por completo. El corazón le latía con tanta fuerza en el pecho que temió que se le saliera. Subrogación, vientre de alquiler. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera horrible y dolorosa. La ausencia de una madre, la frialdad del señor Vargas, la profunda soledad del pequeño Diego. Todo cobraba de repente un sentido oscuro y retorcido. Dios mío, este hombre no es su padre. No de verdad, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer toda su espalda. Algo estaba terriblemente mal en esa casa. Elena volvió a guardar la carpeta en su sitio, sus manos temblando de tal manera que apenas podía controlar sus movimientos. De repente, la mansión ya no le parecía un lugar de lujo y privilegio, sino una prisión dorada construida sobre mentiras. Cada objeto caro, cada obra de arte colgada en las paredes, le parecía ahora una simple distracción para ocultar una verdad incómoda y sucia. El señor Vargas, con su traje impecable y su aire de superioridad, ya no era solo un jefe distante y exigente, sino un hombre con un secreto terrible que proteger a toda costa. Ella, una simple empleada doméstica, había tropezado sin querer con una verdad que seguramente no debía conocer. El miedo se instaló en su corazón, un miedo frío y paralizante. Tenía que tener muchísimo cuidado a partir de ahora. Cada paso que diera, cada palabra que dijera, sería vigilada. Las cámaras de seguridad ya no eran solo para prevenir robos, ahora las sentía como ojos que la espiaban constantemente, que intentaban leer sus pensamientos. Pero junto al miedo, creció también una nueva y feroz determinación. Miró a Diego, que dormía plácidamente en su cuna, y supo que no podía darle la espalda. Por él, estaba dispuesta a arriesgarlo absolutamente todo. Pero ¿qué podía hacer ella sola contra un hombre tan poderoso? La rutina diaria se convirtió en una actuación constante y agotadora. Elena sonreía, cumplía con sus tareas con la misma eficiencia de siempre, alimentaba a Diego y le cantaba sus canciones con la misma dulzura. Pero por dentro, su mente trabajaba sin descanso, uniendo los puntos, buscando más pistas que confirmaran sus sospechas. Recordó el pequeño objeto de hilo trenzado que había encontrado. Lo sacaba por las noches en la soledad de su cuarto y lo observaba bajo la luz de la lamparita, como si pudiera revelarle sus secretos. Estaba segura de que pertenecía a esa mujer, a Sofía Rinaldi. Una madre no se desprendería de algo así a menos que la obligaran a ello. La historia que el señor Vargas Pr. presentaba al mundo, la de un padre viudo y devoto, era una farsa completa, y ella, sin quererlo, se había convertido en la guardiana de la única prueba que podía desmantelar esa mentira. ¿Qué te hicieron, pequeño mío?, le susurraba a Diego mientras lo acunaba, su voz llena de una tristeza infinita. Voy a descubrir la verdad, te lo prometo. Era una promesa silenciosa, un pacto sellado en el corazón de una mujer que había decidido que el amor era mucho más fuerte que el dinero y el poder. Pero no sabía la magnitud del peligro al que se enfrentaba. El señor Vargas, un hombre astuto y observador, comenzó a notar un cambio sutil en Elena. Ya no era la empleada sumisa y agradecida que había contratado meses atrás. Había una nueva intensidad en su mirada, una determinación silenciosa que lo inquietaba profundamente. Él no era un hombre que tolerara las complicaciones ni las variables fuera de su control. Su vida estaba construida sobre el control absoluto y la predictibilidad. El evidente apego que la señora Morales sentía por el niño había sido útil al principio, pero ahora se estaba convirtiendo en un problema, en un cabo suelto. Empezó a limitar el tiempo que pasaban juntos, a imponer reglas absurdas y crueles. El niño necesita disciplina, no mimos constantes, le dijo una tarde con frialdad, interrumpiendo un momento en que Elena le hacía cosquillas a Diego, arrancándole una de sus primeras y sonoras carcajadas. La risa del bebé se cortó de golpe, y el silencio que quedó en la habitación fue más elocuente que cualquier palabra. Elena sintió una oleada de rabia impotente. Este hombre no tiene corazón, pensó con amargura. No ve a un niño, ve una posesión, un trofeo. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Algo estaba a punto de romperse. El cariño no figura en su contrato, continuó Ricardo, acercándose un paso más, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella y el bebé. Su trabajo es alimentarlo,
cambiarlo y asegurarse de que no moleste. Nada más. Señora Morales, su apego es una debilidad que no podemos permitir en esta casa. Cada palabra fue como un latigazo de hielo. La humillación fue íntima, profunda, un ataque directo al núcleo de lo que ella era, una mujer que cuidaba, que amaba. Elena sintió que las mejillas le ardían, la sangre subiendo a su rostro con una mezcla de vergüenza e ira, pero no bajó la mirada. Apretó a Diego un poco más fuerte contra su pecho, un gesto instintivo para protegerlo de la crueldad de esas palabras, de la frialdad de aquel hombre. No es una debilidad, señor, es humanidad. Algo que este niño necesita desesperadamente para sobrevivir, replicó, su voz temblando ligeramente por la indignación contenida que luchaba por salir. La sonrisa de Vargas se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión de fría y peligrosa advertencia. No ponga a prueba mi paciencia. Usted es una empleada, y su opinión sobre mis métodos de crianza es completamente irrelevante. ¿Le ha quedado meridianamente claro? Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de veneno. Una tarde, mientras ordenaba el estudio del señor Vargas, un lugar que normalmente tenía terminantemente prohibido, encontró un cajón mal cerrado en el imponente escritorio de caoba. Sabía que no debía, que estaba cruzando una línea extremadamente peligrosa, pero la necesidad de encontrar respuestas fue más fuerte. Lo abrió y dentro, vio un pequeño diario de cuero. No pudo evitarlo. Lo tomó con manos temblorosas y reconoció la misma caligrafía del recibo de la clínica. Era el diario de Sofía. Las páginas estaban llenas de una mezcla de esperanza y desesperación. Hablaba de un acuerdo, de la promesa de una vida mejor para ella y su bebé. Describía a Ricardo Vargas como un salvador al principio, un hombre que le ofreció ayuda cuando más la necesitaba. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba drásticamente. Hablaba de presión, de manipulación, de un contrato que la obligaba a entregar a su hijo en cuanto naciera. La última entrada era desgarradora y estaba manchada de lágrimas. Me lo ha quitado. Ricardo me ha quitado a mi Diego. Me dijo que nunca más lo volvería a ver. Solo pude dejarle una pequeña parte de mí, algo para que nunca olvide a su verdadera mamá. Elena cerró el diario, con el corazón completamente encogido de dolor. Ahora todo tenía un sentido terrible. ¿Qué cree que está haciendo en mi estudio, señora Morales? La voz fría y cortante de Ricardo Vargas la hizo saltar del susto. Se giró y lo vio de pie en el umbral, su rostro una máscara de furia contenida y helada. El diario todavía estaba en sus manos. No había escapatoria posible. Elena se quedó sin palabras, el miedo la paralizó por completo. Ricardo se acercó lentamente, sus ojos fijos en el diario como los de un depredador. Veo que su curiosidad ha superado su buen juicio, dijo, su voz apenas un susurro amenazante que le heló la sangre. Le arrebató el diario de las manos con un gesto brusco y violento. Hay cosas en esta casa que no le conciernen. Su trabajo aquí es cuidar del N. Yayatue, niño. Y nada más. ¿Ha quedado claro? Elena asintió, incapaz de articular una sola palabra, sintiéndose pequeña e indefensa bajo su mirada penetrante y cruel. No quiero volver a encontrarla husmeando en mis cosas personales. Si lo hace, las consecuencias no serán nada agradables, para nadie. La amenaza velada flotaba en el aire, pesada y ominosa. Elena sabía que no se refería solo a su trabajo, se refería a Diego. Y eso la aterrorizó aún más. Ricardo Vargas no esperó mucho para actuar. Al día siguiente, la llamó a su estudio. Sobre la mesa de caoba pulida, había un sobre abultado. Señora Morales, he estado pensando en la situación, comenzó, su tono falsamente amable y condescendiente. Su apego por el niño es conmovedor. Pero el heredero de la fortuna Vargas necesita una educación estricta, no sentimentalismos de clase baja. Abrió el sobre, y sacó una pila de billetes. Este es su finiquito. Y una generosa bonificación por su silencio y discreción. Su trabajo aquí ha terminado. Le doy exactamente 10 minutos para que recoja sus cosas y se marche sin hacer ruido. Elena lo miró, incrédula. El aire se le escapó de los pulmones. La estaba despidiendo. La estaba separando de Diego de la forma más cruel. El golpe fue brutal, inesperado y devastador. No puede hacerme esto, suplicó Elena, su voz temblando de angustia. Diego me necesita. Soy la única persona que tiene en el mundo. Ricardo sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos.
No se equivoque, usted es reemplazable. El niño se acostumbrará a otra persona. Siempre lo hacen. Ahora, por favor, váyase antes de que tenga que llamar a seguridad. Se dio la vuelta, dándole la espalda, un gesto de desprecio final. El despido fue un golpe devastador, pero también fue la chispa que encendió la llama de la rebelión en el corazón de Elena. Ya no estaba atada por el miedo a perder su trabajo. Ahora era libre para luchar por lo que era justo. Pasó los siguientes días recorriendo la ciudad, buscando cualquier pista que la llevara a Sofía Rinaldi. Fue a la clínica del Recibo, pero se negaron a darle información citando la confidencialidad del paciente. Buscó en las guías telefónicas, en las redes sociales, pero el nombre era común, y no tenía una foto para identificarla. Se sentía como si buscara una aguja en un pajar. Mientras tanto, la ausencia de Elena tuvo un efecto inmediato y terrible en Diego. El bebé dejó de comer de nuevo. Volvió a su estado de apatía, sus llantos débiles y constantes resonando por los pasillos vacíos de la mansión. Ricardo Vargas contrató a las mejores niñeras, pero ninguna pudo consolarlo. El niño las rechazaba a todas, su pequeño cuerpo anhelando el único calor que había conocido. Vargas estaba furioso. Su plan perfecto se estaba desmoronando. La situación se volvía insostenible, y empezó a ver a Elena como una amenaza real que debía ser neutralizada. Elena recordó que el jardinero de la mansión, un hombre mayor llamado José, siempre había sido amable con ella. Quizás él, que trabajaba fuera de los muros de la casa, había visto algo que pudiera ayudarla. Lo esperó a la salida de su turno, en una pequeña plaza cerca de la mansión. Al principio, José se mostró reacio a hablar. El miedo al señor Vargas era un muro casi infranqueable para todos los empleados. Pero Elena le habló de Diego, de su infinita tristeza, de la madre a la que buscaba desesperadamente. Le mostró la página del diario que había logrado arrancar antes de que Vargas se lo quitara. La desesperación en los ojos de Elena conmovió al anciano jardinero. «Yo vi a una joven», admitió finalmente en voz baja, mirando a todos lados. «Venía aquí hace muchos meses. Siempre se sentaba en ese banco de allí, mirando la casa durante horas. Parecía muy triste, un día simplemente dejó de venir. No sabía su nombre, pero le dio una descripción detallada. Y un detalle más, que resultó ser crucial. A veces iba a la iglesia del barrio, la de Santa Teresita. Creo que hablaba con el padre Miguel, era la primera pista real que Elena tenía. Una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. El padre Miguel era un hombre de gran corazón y memoria prodigiosa. Cuando Elena le describió a la joven y le contó la historia con lágrimas en los ojos, el sacerdote asintió con una profunda tristeza. «Recuerdo a Sofía», dijo con voz compasiva. «Una buena chica pero con una vida muy difícil. Estaba sola en el mundo, esperando un bebé, y un hombre poderoso le prometió el cielo y la tierra. Ella creyó que hacía lo mejor para su hijo al aceptar su ayuda, pero fue engañada». El sacerdote le explicó que Sofía se había marchado de la ciudad después de dar a luz. Estaba completamente destrozada, y Vargas la había amenazado para que desapareciera para siempre de sus vidas. Pero le había dejado una dirección, la de una tía en un pequeño y humilde pueblo a las afueras de la provincia, por si alguna vez necesitaba contactarla. «Tenga mucho cuidado, hija mía», le advirtió el padre Miguel, poniendo una mano en su hombro. «Se está enfrentando a un hombre muy peligroso y sin escrúpulos. La codicia puede envenenar el alma de las personas». Elena le agradeció con el alma. Por fin tenía un camino. Por fin podía encontrar a la verdadera madre de Diego. Mientras Elena planeaba su siguiente movimiento, Ricardo Vargas ponía en marcha su propio y sucio plan. Había contratado a un investigador privado para seguir a su exempleada. No le llevó mucho tiempo descubrir sus visitas a la clínica, a la plaza, a la iglesia. Vargas comprendió que Elena no se había rendido. Estaba investigando, buscando la verdad. Y eso era algo que no podía permitir bajo ningún concepto. «Quiero que la desacrediten por completo», ordenó a su equipo de abogados por teléfono. «Acúsenla de robo, de acoso, de desequilibrio emocional. Filtren a la prensa que es una mujer obsesionada y peligrosa. Quiero que nadie, en esta ciudad, vuelva a tomar en serio ni una sola palabra que salga de su boca. Destruyan su credibilidad». La maquinaria del poder y el dinero se puso en marcha. Elena, ajena a esto, decidió escribir una carta a Sofía. Una carta simple y directa.
donde le contaba sobre Diego, sobre cómo lo cuidó. Y junto a la carta incluyó una fotografía del objeto de hilo. Sería una señal, un puente entre dos mujeres unidas por el amor a un mismo niño. Pero una terrible campaña de difamación estaba a punto de desatarse sobre ella. Elena envió la carta por correo certificado y esperó. Los días se hicieron eternos y angustiantes. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón daba un vuelco. Mientras tanto, empezaron a aparecer noticias extrañas en los periódicos sensacionalistas y en programas de televisión. Hablaban de una ex empleada descontenta que acosaba a un respetado hombre de negocios y padre viudo. No daban su nombre, pero Elena sabía que hablaban de ella. Sus vecinos empezaron a mirarla de forma extraña, a susurrar a sus espaldas cuando pasaba. Se sintió aislada, marcada, juzgada injustamente. Era la táctica de Vargas, envenenar el pozo antes de que ella pudiera siquiera beber de él. La humillación pública era un arma poderosa y cruel. No me van a callar, pensó con una mezcla de rabia y miedo. La verdad es más fuerte que sus mentiras. Pero en el fondo, una duda la carcomía. ¿Y si Sofía no respondía? ¿Y si estaba completamente sola en esta lucha? Una tarde, cuando ya casi había perdido la esperanza, recibió una llamada de un número desconocido. «Hola, ¿hablo con Elena Morales?», preguntó una voz joven y temblorosa. «Mi nombre es Sofía Rinaldi. He recibido su carta». Elena sintió que el mundo se detenía. La había encontrado. El encuentro fue en una pequeña cafetería anónima en el centro de la ciudad. Sofía era una joven de aspecto frágil, con unos ojos grandes y tristes que parecían haber visto demasiado dolor para su corta edad. Al principio se mostró desconfiada, asustada. Ricardo Vargas le había hecho creer que si intentaba acercarse al niño la metería en la cárcel por incumplimiento de contrato. Pero cuando Elena le contó los detalles de la vida de Diego, sus pequeñas manías, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, las canciones que le cantaba para dormir, el muro de Sofía comenzó a derrumbarse. Le habló de la frialdad de la mansión, de la profunda soledad del niño, y finalmente, le entregó la página del diario que había logrado salvar. Sofía la leyó, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron sin control. «Yo escribí esto», dijo, reconociendo sus propias palabras de desesperación. «Pensé que nadie lo encontraría jamás». La confianza se estableció entre ellas, sólida e inquebrantable. Elena le explicó que necesitaban más pruebas. Recordó un detalle en el diario. Una enfermera llamada Laura, que la había ayudado y había sido testigo de la presión de Vargas. Encontrar a esa enfermera se convirtió en su nueva prioridad. La búsqueda de Laura, la enfermera, no fue fácil. Al principio, la mujer tuvo miedo. Vargas era un benefactor importante de la clínica donde trabajaba, y su testimonio podría costarle su carrera. Pero Sofía y Elena le hablaron con el corazón en la mano. Le contaron el dolor de Diego, la cruel campaña de difamación que estaba sufriendo Elena, la terrible injusticia de la situación. Laura, una mujer de principios y con un fuerte sentido de la justicia, no pudo permanecer indiferente ante tanto sufrimiento. «Lo que ese hombre hizo fue inhumano», dijo con una firmeza que sorprendió a ambas. Obligó a una madre a firmar papeles que no entendía, minutos después de dar a luz. La amenazó, la aisló del mundo. «Yo seré su testigo, no me importa el riesgo que corra». Con el testimonio de la enfermera asegurado, todas las piezas estaban finalmente en su lugar. Tenían el diario, el testimonio de la madre, la prueba de un testigo presencial y el conocimiento íntimo de Elena sobre la negligencia en la acción. Ahora solo necesitaban el escenario adecuado para revelar la verdad al mundo. La batalla estaba a punto de volverse pública, y ellas estaban listas. La decisión estaba tomada, firme como una roca en medio de un río embravecido. Elena Morales ya no era solo una empleada doméstica que cumplía órdenes con la cabeza gacha. Se había convertido en una guardiana silenciosa, en la protectora de un secreto que latía al mismo ritmo que el frágil corazón de Diego. Cada mañana, al cruzar el umbral de la imponente mansión Vargas, sentía el peso de su promesa como una armadura invisible que la protegía del miedo, y le daba un propósito inquebrantable. «No te fallaré, mi pequeño ángel», pensó mientras preparaba con sumo cuidado el primer biberón del día,
su mirada fija en el rostro sereno del bebé que dormía plácidamente en su cuna de diseño. La casa era un mausoleo de lujo y silencio, un lugar donde las emociones se consideraban un desorden que debía ser limpiado y pulido como los fríos suelos de mármol que pisaba. Su misión era clara, aunque el camino para cumplirla estuviera cubierto de sombras y peligros desconocidos. Ella no solo alimentaba a un niño, alimentaba la esperanza de una futura reunificación, la posibilidad de reparar una injusticia que sentía en lo más profundo de su ser. El amor que había desarrollado por Diego era ahora su brújula y su escudo. Y no había marcha atrás. ¿Cómo podría empezar a buscar? Un día, mientras Elena acunaba a Diego después de su siesta, cantándole una nana en voz baja, el señor Vargas entró en la habitación sin anunciarse, su presencia llenando el espacio con una frialdad instantánea que helaba el ambiente. El bebé, que había estado balbuceando felizmente, se cayó de golpe, su pequeño cuerpo tensándose instintivamente en los brazos de Elena. Ricardo Vargas la observó durante un largo e incómodo silencio, sus ojos grises y penetrantes analizando cada gesto o cada mirada, como si buscara una grieta en su compostura. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura, su rostro, una máscara de serena profesionalidad que había perfeccionado con los años. «Señora Morales», dijo finalmente, su voz tan carente de emoción como siempre, un tono metálico y cortante, «he notado que pasa usted mucho tiempo consolando al niño. Más del estrictamente necesario para sus funciones laborales». Elena tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, un tambor de guerra en el silencio de la habitación. «El pequeño necesita cariño, señor. Es solo un bebé, y el afecto es tan importante como el alimento», respondió con voz suave pero firme, sin dejarse intimidar. Ricardo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca de puro desdén. La atmósfera se volvió irrespirable. Elena no se rindió. Por el contrario, la confrontación la había llenado de una nueva y peligrosa claridad. Ahora no solo luchaba por el futuro de Diego, sino que también luchaba por la dignidad, por la simple y llana humanidad que Ricardo Vargas parecía despreciar con cada fibra de su ser. «¿Crees que puedes comprarlo y venderlo todo? No es así», pensó con una rabia sorda y profunda. «Pues te equivocas. El amor de un niño no tiene precio, y su felicidad no está en venta, por mucho dinero que tengas». Esa misma tarde, impulsada por una mezcla de indignación y una necesidad imperiosa de actuar, aprovechó un momento en que el señor Vargas había salido para una reunión de negocios urgente. Sabía que era un riesgo enorme, una locura que podría costarle todo lo que tenía, pero la confrontación le había dejado muy claro que el tiempo se agotaba y que debía actuar con rapidez. Tenía que encontrar pruebas, algo tangible que respaldara la terrible verdad que sospechaba, algo que pudiera usar para liberar a Diego de aquella jaula dorada. El miedo era un nudo apretado en su garganta, pero la imagen del rostro asustado del bebé ante la presencia de su propio padre la empujaba a seguir adelante, a desafiar al dragón en su propia y lujosa guarida. Era hora de buscar respuestas definitivas. Se dirigió con sigilo hacia el estudio, el corazón martilleándole en el pecho con cada paso que daba sobre el reluciente y silencioso mármol del pasillo. La puerta, por un milagro o un descuido del destino, estaba entreabierta. Entró en la habitación, un santuario de poder masculino, con sus paredes forradas de libros de derecho y finanzas, y el aire impregnado de un caro olor a cuero y madera de cedro. Se sentía como una intrusa en un templo prohibido, una profanadora de secretos. Sus ojos recorrieron rápidamente el imponente escritorio de caoba, una mole oscura en el centro de la estancia. ¿Por dónde empezar? No tenía mucho tiempo, la incertidumbre era una soga al cuello. Abrió un cajón, luego otro con manos temblorosas. Papeles de negocios, contratos bursátiles, bolígrafos de oro, nada que le sirviera. La frustración empezaba a apoderarse de ella. «Piensa, Elena, piensa», se dijo a sí misma en un susurro. ¿Dónde escondería un hombre como Vargas un secreto tan personal? Seguramente no a la vista, no en un lugar obvio. Tenía que ser algo más sutil, algo que solo él conociera. Y entonces, sus ojos se posaron en un detalle casi imperceptible del escritorio. Allí, en el lateral labrado, vio una fina línea que rompía la simetría de la madera. Un pequeño compartimento que parecía diseñado para pasar desapercibido. Con los dedos temblorosos y el pulso desbocado, Elena logró abrirlo.
Dentro no había grandes secretos, solo una pila de papeles viejos y una carpeta de cartón que parecía completamente fuera de lugar entre tanto lujo y opulencia. La tomó con cuidado, sintiendo una extraña premonición, una certeza visceral de que estaba cerca de algo importante. Abrió la carpeta y su contenido le heló la sangre en las venas, confirmando sus peores temores de la forma más fría y burocrática posible. Era un recibo detallado de una clínica de fertilidad muy exclusiva y discreta de la ciudad. El documento especificaba un pago astronómico por servicios de subrogación gestacional y acuerdo de confidencialidad. Y debajo, en una letra clara y precisa, figuraba el nombre de la gestante, Sofía Rinaldi. No había ninguna mención a una señora Vargas. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Diego no era hijo de un matrimonio. Había sido comprado como una propiedad más. Dios mío, es peor de lo que imaginaba, pensó, sintiendo náuseas. El señor Vargas no era un padre viudo y afligido. Era un cliente que había adquirido un heredero para perpetuar su apellido como si fuera un artículo de catálogo. El papel temblaba en sus manos. Ahora tenía una prueba tan peligrosa como una bomba de relojería a punto de estallar. Guardó el recibo en el bolsillo de su uniforme, justo a tiempo para oír el sonido del coche de lujo del señor Vargas entrando por el camino de grava. Salió del estudio a toda prisa, su corazón desbocado, y cerró la puerta con un cuidado infinito, rezando para que no se diera cuenta de su intrusión, de que el santuario había sido profanado. Pasó el resto de la tarde actuando con una normalidad que le costó un esfuerzo sobrehumano. Alimentó a Diego, le cantó su nana, pero su mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, repasando una y otra vez las palabras del recibo. Sofía Rinaldi. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba ahora? ¿Sabía ella en qué se había convertido la vida del hijo que había llevado en su vientre durante 9 meses? Tenía que encontrarla a toda costa. Las preguntas la atormentaban, pero una cosa estaba clara: encontrar a Sofía Rinaldi se había convertido en su principal objetivo. Ella era la única que podía reclamar a Diego, la única que podía enfrentarse a Ricardo Vargas con la verdad. Elena miró al bebé, que la observaba con sus grandes ojos inocentes, y sintió una oleada de amor protector tan intensa que le dolió. «Voy a encontrar a tu mamá, mi vida», le susurró al oído, su voz cargada de una promesa inquebrantable. «Te lo juro por lo más sagrado que hay en este mundo». La promesa ya no era un pensamiento, era un juramento de sangre. Y ella no era de las que rompían sus juramentos, sin importar las consecuencias. Los días siguientes, la tensión en la mansión se volvió casi insoportable, una niebla densa que se podía cortar con un cuchillo. Elena sentía la mirada de Ricardo Vargas sobre ella constantemente, una vigilancia fría y calculadora que la hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. Él parecía sospechar algo, aunque no pudiera probarlo. Las cámaras de seguridad, que antes eran solo parte del decorado, ahora le parecían ojos malévolos que seguían cada uno de sus movimientos. Vargas hacía preguntas capciosas sobre sus horarios, sobre con quién hablaba, sobre si había notado algo fuera de lugar en la casa. La guerra psicológica había comenzado y ella estaba en clara desventaja. «He revisado los horarios de limpieza del estudio», le dijo un día con una falsa naturalidad que no engañó a Elena en absoluto. «Parece que alguien ha estado reorganizando mis papeles. ¿Sabe usted algo al respecto, señora Morales?» Elena mantuvo la calma, su rostro impasible, una obra maestra de autocontrol forjada por años de servicio en casas difíciles. «Yo solo sigo las instrucciones que me dieron, señor. Limpio donde me dicen que limpie y nunca toco los documentos personales», respondió sin titubear, aunque por dentro, el miedo era un nudo helado en su estómago. Sabía que estaba jugando con fuego, que un solo error podía llevarla a la ruina y destruir cualquier esperanza para Diego. «¿Me estará poniendo a prueba?», pensó. Necesitaba ser más lista, más cuidadosa que nunca. Cada día se sentía como caminar sobre una delgada capa de hielo que amenazaba con romperse bajo sus pies en cualquier momento. La presión era inmensa. Una noche, en la soledad de su humilde habitación, lejos de los muros opresivos de la mansión, Elena sacó el pequeño objeto que había encontrado semanas atrás en la cuna de Diego. Lo había guardado como un tesoro, sintiendo que era una conexión directa con la madre del bebé, un talismán.
Sostuvo la delicada pulsera de hilo trenzado bajo la luz de su lamparita de noche, examinando cada nudo, cada fibra desgastada con una reverencia casi religiosa. Era un objeto tan humilde, tan lleno de un amor sencillo, que contrastaba brutalmente con el mundo frío y calculador de Ricardo Vargas. Mientras la giraba entre sus dedos, notó algo que nunca antes había visto, un detalle que había pasado por alto en sus anteriores observaciones. Uno de los nudos, el que cerraba el círculo, era ligeramente más grueso que los demás. No solo era más grueso, parecía hueco. Con una curiosidad repentina y un pulso acelerado, tomó una aguja de su costurero, y con un cuidado infinito, empezó a deshacer el nudo, con manos temblorosas. Los hilos de colores se aflojaron lentamente, capa por capa, revelando un diminuto secreto en su interior. «No puede ser», susurró para sí misma, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la sorpresa. ¿Qué misterio podía esconderse en un lugar tan pequeño e insospechado? Dentro del nudo había un trozo de papel minúsculo, doblado tantas veces que parecía un pequeño grano de arroz. Elena lo desplegó con la delicadeza de un arqueólogo descubriendo un manuscrito antiguo, conteniendo la respiración para no dañarlo. La caligrafía era pequeña, casi ilegible, y las palabras estaban emborronadas en algunas partes, como si las lágrimas hubieran caído sobre la tinta fresca, sellando el dolor en el papel. Pero lo que pudo leer, le partió el alma en 1000 pedazos. Era una nota desesperada, una última voluntad de una madre a la que le estaban arrebatando a su hijo. «Mi pequeño Diego», comenzaba la nota, «si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca quise dejarte. Me engañaron. Ricardo me prometió una vida mejor para los dos. Pero solo quería un heredero para sí mismo. Me obligó a firmar papeles que no entendía, y me amenazó para que desapareciera de tu vida para siempre». El horror de la situación era ahora innegable. Elena tuvo que sentarse en el borde de la cama, sintiendo que le faltaba el aire. El mensaje continuaba, cada palabra era una puñalada. «Eres lo más hermoso que me ha pasado. Nunca olvides que tu madre Sofía te quiere con toda su alma y te buscará hasta el fin del mundo». No era solo un recibo, no era solo una sospecha, era la voz de una madre, su dolor, su amor infinito encerrado en un espacio minúsculo. Ahora tenía la segunda prueba, y esta era irrefutable, una confesión directa y desgarradora. La verdad estaba en sus manos, y quemaba como el fuego. Al día siguiente, Elena fue a trabajar con una nueva y peligrosa resolución. Ya no tenía miedo. El dolor de Sofía se había convertido en su propia fuerza, en su combustible. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que Vargas descubriera sus movimientos. Sabía que no podía enfrentarse a él directamente, no todavía. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera verificar la historia, alguien del mundo de la medicina que pudiera dar credibilidad a sus acusaciones. Recordó el nombre de la clínica en el recibo. Era un punto de partida. Durante su hora de almuerzo tomó un autobús y se dirigió a la dirección indicada. La clínica era un edificio moderno y discreto en una de las zonas más caras de la ciudad, un lugar diseñado para proteger los secretos de los ricos y famosos. Entró y se acercó al mostrador de recepción, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. «Buenos días», dijo a la recepcionista, una joven de aspecto impecable y sonrisa ensayada. «Necesito información sobre una paciente que dio a luz aquí hace unos 7 meses. Su nombre es Sofía Rinaldi». La recepcionista la miró con una frialdad profesional, casi robótica, como si estuviera reprogramada para rechazar cualquier petición fuera de lo común. «Lo siento, señora. Por nuestras políticas de privacidad, no podemos dar información sobre nuestros pacientes. Es un asunto completamente confidencial». Era el muro que esperaba, la barrera de burocracia y secretismo que protegía a los poderosos. Pero Elena no iba a rendirse tan fácilmente. Tenía que insistir, tenía que hacerles ver la gravedad del asunto. La vida de un niño y la de su madre dependían de ello. «Por favor, es muy importante», insistió Elena, su voz cargada de una urgencia que esperaba que la joven pudiera percibir. «Se trata de su bebé. Creo que está en peligro». La recepcionista ni se inmutó, su expresión no cambió ni un ápice. «Si cree que un menor está en peligro, debe contactar a la policía o a los servicios sociales». «Nosotros no podemos ayudarla», repitió con el mismo tono monótono. Elena se sintió frustrada.
impotente ante la burocracia y la indiferencia. Estaba a punto de darse la vuelta, derrotada, cuando una mujer mayor con uniforme de enfermera que pasaba por detrás del mostrador se detuvo a escuchar. Sus ojos se encontraron con los de Elena por un breve instante, y Elena vio en ellos un destello de reconocimiento, o quizás de compasión. La enfermera no dijo nada, pero con un gesto casi imperceptible de la cabeza, le indicó que la esperara fuera. Elena entendió la señal de inmediato. Salió de la clínica, y esperó en la acera de enfrente, el corazón lleno de una nueva y frágil esperanza. ¿Podría ser ella? ¿Podría ser la testigo que tanto necesitaba? Unos minutos después, que le parecieron una eternidad, la enfermera salió del edificio. La mujer miró a su alrededor con nerviosismo como si temiera ser observada, y se acercó a Elena con cautela. «Usted preguntó por Sofía Rinaldi», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Yo estuve en su parto. Mi nombre es Laura». Elena sintió un torrente de alivio recorrer su cuerpo. Había encontrado a alguien. Sabía que algo andaba mal desde el principio, confesó Laura, su voz apenas un susurro cargado de años de secretos guardados. Habían caminado hasta una pequeña plaza cercana para poder hablar con más tranquilidad. Ese hombre, el señor Vargas, nunca se separó de ella. Pero no con el cariño de un padre expectante. Era como un guardia, vigilándola constantemente. La presionó para que firmara documentos justo después del parto, cuando ella estaba agotada, medicada y completamente vulnerable. Le hablaba de un contrato, de un acuerdo, de las consecuencias si no cooperaba. El testimonio de Laura era la pieza que faltaba, el clavo que sellaría el ataúd de las mentiras de Ricardo Varga. Siglo Elena escuchaba, asintiendo, sintiendo una mezcla de alivio y una profunda tristeza por el calvario que Sofía había tenido que soportar. Él la aisló por completo, continuó Laura, su voz temblando de indignación reprimida. No dejaba que nadie de su familia la visitara, le quitó el teléfono. La trataba como a una incubadora, no como a una persona. Cuando le dieron el alta, se llevó al bebé y la dejó allí, sola y con una amenaza. Si alguna vez intentaba acercarse a su hijo, se aseguraría de que terminara en la cárcel por fraude. Elena le mostró a Laura la nota que había encontrado. La enfermera la leyó, y sus ojos se llenaron de lágrimas de compasión. Pobre chica. Recuerdo que estaba haciendo esa pulserita en el hospital, durante los últimos días. Dijo que era lo único que podría dejarle a su hijo, una parte de ella para que no la olvidara nunca. La conexión entre las dos mujeres se selló en ese momento, una alianza forjada en la compasión y el deseo de justicia. Tiene que ayudar, Esme, Laura, suplicó Elena, su voz cargada de emoción. Necesitamos encontrar a Sofía. Juntas, podemos luchar contra él. Su testimonio es crucial. La enfermera dudó, el miedo era palpable en su rostro. Ricardo Vargas era un hombre demasiado poderoso. Laura se mordió el labio inferior, la preocupación surcando su frente. Es muy peligroso. Ese hombre es un benefactor importante del hospital donde trabajo. Testificar en su contra podría costarme mi trabajo, mi reputación, todo. Elena la miró directamente a los ojos, con una intensidad que no admitía réplica. Lo sé. Sé el riesgo que le pido que corra, pero piense en ese bebé, solo en esa mansión fría, sin el calor de una madre. Piense en su madre, que llora por él cada día, creyendo que no tiene a nadie de su parte. Podemos vivir con nosotras mismas si no hacemos nada, sabiendo lo que sabemos. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y cargada de significado. La conciencia de Laura luchaba contra su miedo, una batalla silenciosa, que se reflejaba en su mirada angustiada. Finalmente, después de un largo silencio, asintió lentamente, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Está bien. Lo haré. No sé dónde está Sofía ahora, pero recuerdo que mencionó tener una tía en un pueblo de las afueras. Se llama San Esteban. Una nueva pista, una nueva esperanza. Mientras Elena tejía su red de verdad, Ricardo Vargas tejía su propia red de mentiras y destrucción. Alguien de su personal de seguridad le había informado de la visita de Elena a la clínica. La noticia le llegó mientras estaba en una reunión importante. Despidió a todos y, con una rabia fría y volcánica, llamó a su investigador privado. La empleada doméstica no solo había hurgado en sus cosas, sino que estaba conspirando activamente en su contra.
¿Cómo se atreve esa miserable?, pensó, golpeando el escritorio con el puño. Quiero que la destruyan, le ordenó a su jefe de abogados por teléfono, su voz un siseo venenoso. Inicien una campaña mediática. Filtren a la prensa que es una exempleada desequilibrada y obsesionada, despedida por robar objetos de valor de mi casa. Acúsenla de acoso, de inventarse historias para extorsionarme. El plan era diabólico en su simplicidad. Asesinar su credibilidad antes de que pudiera abrir la boca. Quería que su nombre fuera sinónimo de locura y delincuencia. Nadie, absolutamente nadie, debía creer una sola palabra que dijera. La maquinaria de un millonario se puso en marcha. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La humillación pública no tardó en llegar, y fue más cruel de lo que Elena jamás habría imaginado. Comenzó de forma sutil. Pequeñas notas en las columnas de chismes de los periódicos sensacionalistas hablando de un conocido empresario, que era víctima del acoso de una antigua empleada con problemas mentales. Luego, la historia creció, alimentada por fuentes anónimas pagadas por Vargas. Apareció en programas de televisión de la tarde, donde presentadores sin escrúpulos debatían sobre los peligros de dejar entrar a extraños en casa. No mencionaban su nombre, pero la descripción era tan precisa que no dejaba lugar a dudas para quienes la conocían. Elena empezó a sentirlo en su propio barrio, el lugar que siempre había sido su refugio. La dueña de la tienda de la esquina, que siempre la saludaba con una sonrisa, ahora la miraba con recelo y le respondía con monosílabos, casi sin mirarla a la cara. Sus vecinos, con los que había compartido confidencias durante años, ahora cruzaban la calle para evitarla, susurrando a su paso. Se sentía como una leprosa en su propia comunidad. La soledad era casi tan dolorosa como la injusticia. Elena se encontraba cada vez más aislada, atrapada en un círculo de desconfianza que se estrechaba a su alrededor. Un día, al subir al autobús, notó cómo dos mujeres sentadas cerca de ella, se callaban abruptamente, y la miraban de reojo, cuchicheando entre ellas. Elena fingió no darse cuenta, pero sintió una punzada de dolor en el pecho. Incluso los lugares más anónimos de la ciudad se habían vuelto hostiles. La campaña de Vargas era metódica y asfixiante. Una noche, alguien pintó la palabra «ladrona» en la puerta de su casa con spray rojo. Elena pasó horas limpiándolo, frotando con lágrimas de rabia e impotencia, sintiendo que la mancha no solo estaba en su puerta, sino en su honor. No puedo rendirme, se decía a sí misma, pero su voz interior sonaba cada vez más débil. El peso de la calumnia era aplastante. ¿Cómo podría luchar contra un enemigo que tenía el poder de reescribir la realidad a su antojo? Cada día era una nueva batalla, por mantener la cabeza alta, por no dejar que el veneno la consumiera por dentro. Una tarde, mientras volvía a casa con el corazón encogido, un grupo de niños que jugaban en la calle la señalaron. Uno de ellos, el hijo de una vecina con la que solía tener una buena relación, le gritó con la crueldad inocente de la infancia: «Ahí va la loca, roba bebés». Las risas de los otros niños fueron como puñales, afilados y certeros. Elena se quedó paralizada en medio de la acera, el aire escapándose de sus pulmones, las bolsas de la compra resbalando de sus manos. Quería gritar que no era verdad, quería defenderse, pero la garganta se le cerró, un nudo de angustia se lo impedía. Simplemente aceleró el paso, con las lágrimas nublándole la vista, y se encerró en su casa. Se derrumbó en una silla de la cocina, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo, un llanto amargo y silencioso. Por un momento, la duda la asaltó. ¿Valía la pena todo este sufrimiento? ¿Podría ella sola ganar una batalla contra un gigante como Ricardo Vargas? La desesperación era una marea negra que amenazaba con ahogarla por completo. Pero entonces, en medio de su llanto, miró la foto de Diego que había logrado tomar con su viejo teléfono, una imagen un poco borrosa que guardaba como un tesoro. Su pequeña y triste sonrisa, sus ojos que parecían contener toda la soledad del mundo. Y la respuesta vino, clara y rotunda: sí. Por él, valía la pena. Por él, soportaría cualquier humillación, cualquier calumnia. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó, su columna vertebral enderezándose, su espíritu recomponiéndose pieza a pieza. La rabia se transformó en una energía fría y concentrada. Vargas había cometido un error fatal.
Había subestimado la fuerza de una mujer que amaba como a un hijo a un niño que no era suyo. «No me vas a vencer», susurró en la soledad de su cocina, sus palabras un juramento solemne. «No sabes con quién te has metido». Esa noche, no durmió. En lugar de eso, planeó su siguiente movimiento con una claridad mental que no había sentido en días. No tenía nada que perder, y eso la hacía increíblemente peligrosa para un hombre que lo tenía todo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero el espíritu renovado, Elena tomó una decisión. No podía seguir esperando y escondiéndose. Tenía que encontrar a Sofía. Tomó todos sus ahorros, una suma modesta que guardaba para emergencias, y compró un billete de autobús para San Esteban. El viaje fue largo y polvoriento, a través de paisajes que cambiaban lentamente de la bulliciosa y hostil ciudad a los campos abiertos y tranquilos de la provincia. San Esteban era un pueblo pequeño, de casas bajas y calles de tierra, donde el tiempo parecía haberse detenido. Preguntó en el pequeño almacén del pueblo por una mujer llamada Sofía Rinaldi, o por su tía. La gente era amable pero desconfiada con los extraños. «No conocemos a ninguna Rinaldi por aquí», le decían una y otra vez. Elena sintió que la esperanza comenzaba a desvanecerse de nuevo, y si Laura se había equivocado, y se había llegado hasta aquí para nada. Pasó horas caminando bajo el sol, mostrando la foto de Diego a todo el que se cruzaba. El sol comenzó a ponerse, y Elena se sintió completamente sola y perdida. Cuando estaba a punto de rendirse y buscar la estación para tomar el último autobús de vuelta, vio una pequeña capilla al final de una calle. La puerta estaba abierta. Entró, buscando un momento de paz. Dentro, una mujer de mediana edad estaba encendiendo unas velas. Elena se acercó con timidez. «Disculpe, señora. Estoy buscando a una joven. Se llama Sofía». Antes de que pudiera terminar la frase, la mujer se dio la vuelta. Sus ojos, increíblemente parecidos a los de Diego, se abrieron de par en par al ver la foto que Elena sostenía en su mano. «Diego», susurró la mujer, su voz quebrada por la emoción. No era Sofía. Era su tía. La mujer la abrazó con una fuerza sorprendente, llorando desconsoladamente. «Sabía que Dios escucharía mis plegarias. Sofía está aquí. Ha estado tan enferma de tristeza. No come, no habla. Solo mira por la ventana, esperando un milagro». Llevó a Elena a una pequeña y humilde casa detrás de la capilla. Y allí, sentada en una mecedora, con la mirada perdida, en el horizonte, estaba Sofía Rinaldi. Parecía un alma en pena. Elena se acercó a Sofía lentamente, con el corazón en un puño. La joven ni siquiera pareció notar su presencia, su cuerpo inmóvil, sus ojos vacíos. Su tía le susurró al oído, con la voz entrecortada: «Háblale. Quizás tu voz la traiga de vuelta». Elena se arrodilló frente a ella y le tomó las manos frías. «Sofía», dijo con una voz increíblemente suave. «Mi nombre es Elena. Yo he estado cuidando de tu hijo. De nuestro Diego». Los ojos de Sofía se movieron lentamente enfocándose en el rostro de Elena por primera vez. Elena continuó, describiendo cada pequeño detalle del bebé. Cómo le gustaba que le rascaran la espalda, la nana que le cantaba todas las noches. Con cada palabra, un poco de vida parecía volver a los ojos vacíos de Sofía. «Él te extraña, Sofía», dijo Elena, con las lágrimas corriendo por sus propias mejillas. «Te necesita, y yo estoy aquí para ayudarte a recuperarlo». Sacó de su bolsillo la nota arrugada que había encontrado dentro del pequeño objeto y se la entregó. Sofía la miró, sus dedos trazando la caligrafía familiar, y un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su ser. La había encontrado. El día elegido amaneció gris y plomizo, como si el cielo de Buenos Aires contuviera la respiración, presintiendo la tormenta que estaba a punto de desatarse. Elena, junto a Sofía y Laura, llegó a la plaza central con el corazón encogido, un nudo de angustia apretándole la garganta. Apenas un puñado de personas se había reunido al principio. Un joven con un teléfono móvil grabando distraídamente, una periodista de un periódico local, con una evidente cara de aburrimiento, y unos pocos curiosos que pasaban por allí sin demasiado interés. La decepción fue un golpe amargo y frío, una bofetada de realidad que amenazaba con derrumbar su frágil plan antes incluso de empezar. «¿Esto es todo?»,
pensó Elena, sintiendo flaquear su determinación por un instante fugaz y terrible. Quizás nos equivocamos, quizás su poder es demasiado grande y nadie se atreve a escucharnos. A desafiarlo. Pero entonces vio a Sofía, pálida como el papel pero de pie, aferrada a la esperanza con la fuerza de una madre leona, y a Laura, con su uniforme de enfermera impecable como un estandarte de integridad y verdad. Supo que no podía rendirse, no después de haber llegado tan lejos. Se subió a los escalones del monumento central, respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones y se preparó para hablar, aunque fuera solo para esas pocas almas indiferentes. Era su última oportunidad, un salto al vacío sin red de seguridad. Buenos días. Mi nombre es Elena Morales, comenzó, su voz temblorosa al principio, amplificada apenas por un pequeño megáfono que habían comprado con sus últimos pesos, un sonido casi ridículo en la inmensidad de la plaza. No soy nadie importante. He sido empleada doméstica toda mi vida, una de esas personas que limpian las huellas de otros, que se vuelven invisibles en las grandes casas. Pero hoy estoy aquí para hablarles de alguien que sí es importa, NTE, que es el centro de todo. Un bebé de 7 meses llamado Diego. La periodista bostezó ostensiblemente, revisando su reloj con impaciencia, dejando claro que tenía mejores cosas que hacer. Que esta historia no merecía su tiempo. Elena la ignoró, enfocándose en los rostros curiosos que comenzaban a detenerse, atraídos por la extraña escena. Su voz ganó fuerza y claridad con cada palabra, tejiendo la historia desde el principio, cómo encontró a Diego, un niño apagado por la tristeza en una cuna de oro, rechazando la comida, muriendo lentamente de soledad. Describió cómo, con un simple abrazo el niño había vuelto a la vida, cómo había empezado a comer, a sonreír, a conectar. Su relato era sencillo, directo, cargado de una emoción genuina que empezó a captar la atención de los transeúntes. La gente comenzó a detenerse, formando un círculo cada vez más grande. Este hombre, el señor Ricardo Vargas, les ha contado a todos que es un padre viudo y devoto, dijo Elena, su voz resonando, ahora con firmeza. Pero eso, es una mentira. Un murmullo recorrió a la creciente multitud. Elena sacó una copia del recibo de la clínica. Un papel arrugado que sostenía como si fuera un tesoro sagrado. La primera pieza de su frágil arsenal. Esta es la prueba de que Diego no es su hijo biológico. Fue comprado a través de un vientre de alquiler, un acuerdo oscuro y apresurado, lleno de secretos y dolor. Y la madre biológica, una joven asustada llamada Sofía, fue engañada, amenazada y apartada de su propio hijo minutos después de que naciera, en su momento de mayor vulnerabilidad. La periodista que antes bostezaba ahora tomaba notas frenéticamente, sus ojos fijos en Elena, reconociendo el aroma de una historia que podría cambiarlo todo, una de esas historias que definen una carrera. El joven del teléfono móvil estaba transmitiendo en vivo, y los números de espectadores en su pantalla subían exponencialmente, de cientos a miles en cuestión de segundos. La noticia se estaba extendiendo como la pólvora en el mundo digital, saltando de pantalla en pantalla. Elena narró con detalle la cruel campaña de difamación, cómo Vargas había intentado destruirla, pintándola como una ladrona, como una anciana senil, para silenciar la verdad que ella representaba. Me humilló en privado y en público, dijo, su voz quebrándose por un momento. Hizo todo lo posible para que nadie me creyera. Pero hoy, aquí, vamos a levantar esa alfombra. Se equivocó. Justo cuando la balanza de la opinión pública parecía inclinarse a su favor, un rugido de motor interrumpió su discurso. Un sonido agresivo que desgarró la atmósfera de la plaza. Un lujoso coche negro, brillante como un escarabajo de obsidiana, se detuvo bruscamente al borde de la plaza, casi subiéndose a la acera. Las puertas se abrieron, y de él descendió Ricardo Vargas, flanqueado por 2 guardaespaldas de aspecto amenazador, que parecían esculpidos en granito. Su rostro era una máscara de furia helada, sus ojos grises clavados en Elena, con un odio palpable que se sentía incluso a distancia, como un viento gélido. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo para él, como si fuera la realeza o una fuerza de la naturaleza. Caminó directamente hacia Elena, su presencia imponente y su traje caro un insulto a la sencillez del momento. ¿Qué es este circo?, gritó, su voz de barítono acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida resonando en toda la plaza, silenciando los murmullos.
Esta mujer es una desequilibrada, una exempleada resentida que despedí por robo y que ahora intenta extorsionarme con estas mentiras ridículas. Se dirigió a los periodistas, su tono cambiando a uno de falsa preocupación, una actuación magistral. Es una pena que le den una plataforma a una persona tan inestable. Solo quiero que me dejen en paz para criar a mi hijo. La confianza de la multitud vaciló. ¿A quién creer? El golpe de gracia de Vargas fue rápido y cruel, diseñado para aniquilarla públicamente y sin piedad, para convertirla en un ejemplo. Sacó su teléfono móvil con un gesto teatral y marcó un número, poniendo el altavoz para que todos pudieran oír la humillación que estaba a punto de ejecutar. «Soy Ricardo Vargas», dijo con voz autoritaria y fría. «Sí, la mujer de la que le hablé con acento agudo, Elena Morales. Está en la plaza central, montando un escándalo, acosándome públicamente. Envíen una patrulla de inmediato. Presentaré cargos por difamación, acoso y alteración del orden público. Quiero que la detengan ahora mismo». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza, roto solo por el sonido lejano de una sirena que comenzaba a acercarse, un lamento que anunciaba su inminente derrota. Era la humillación pública definitiva. Estaba siendo tratada como una delincuente delante de toda la ciudad, su nombre manchado para siempre. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el miedo y la impotencia amenazando con ahogarla por completo. Los periodistas se arremolinaron, sus cámaras capturando su rostro pálido y desesperado para la posteridad. Se acabó, pensó con una punzada de amargo fracaso, el sabor de la ceniza llenando su boca. He perdido. Nos ha vencido con su dinero y su poder, como siempre. La caída fue vertiginosa y brutal. Ricardo Vargas sonrió, una mueca de triunfo y desprecio. Había ganado. O eso creía él. Pero justo cuando la esperanza parecía extinguirse por completo, una voz clara y firme cortó el aire tenso. Él miente. Todos se giraron, buscan, el origen de esa inesperada interrupción, un desafío que nadie esperaba. Laura, la enfermera, se abrió paso entre la multitud con una determinación de acero, y se paró al lado de Elena, enfrentándose a Vargas sin una pizca de miedo en su mirada. Su uniforme blanco era un faro de integridad en medio de la confusión y la mentira. Mi nombre es Laura Jiménez, y soy enfermera jefe en la clínica donde nació Diego, dijo, su voz resonando con una autoridad profesional que silenció a la plaza por completo. Yo estuve allí. Fui testigo de cómo el señor Vargas coaccionó a una madre joven y vulnerable para que firmara documentos que no entendía, minutos después de una cesárea, cuando aún estaba bajo los efectos de la anestesia y el shock emocional. Fui testigo de cómo la amenazó, cómo la aisló y cómo le arrebató a su hijo recién nacido, dejándola sola y destrozada, sin importarle su sufrimiento. La declaración de Laura fue como una bomba, un testimonio creíble e intachable, que destrozaba la N Monais la N, narrativa de Vargas. La cara del empresario se descompuso, su máscara de control comenzó a agrietarse, revelando la sorpresa y el pánico que había debajo. Usted está despedida, siseó, pero su amenaza sonó hueca, desesperada. El siguiente golpe vino de un lugar que Vargas nunca esperó, de la persona a la que había considerado borrada del mapa, un fantasma sin voz. Sofía, que había permanecido en un segundo plano, temblando pero decidida, dio un paso al frente, su frágil figura de repente llena de una fuerza monumental. Sus ojos, antes vacíos y llenos de miedo, ahora ardían con la fuerza de una madre que lucha por su cría. Se paró frente a Ricardo Vargas, tan cerca que podía sentir su respiración entrecortada y el olor de su cara colonia. No gritó. No lloró. Simplemente lo miró a los ojos, despojándolo de todo su poder con una sola mirada, y dijo con una voz que, aunque suave, llegó a cada rincón de la plaza con la claridad de una campana. Devuélveme a mi hijo Ricardo. El uso de su nombre de pila, la intimidad de la exigencia, fue devastador. Era real. Ella era real. La madre que él había intentado convertir en un fantasma en una firma en un contrato, estaba allí, de pie, reclamando lo que era suyo con una dignidad inquebrantable que empequeñecía su riqueza. Vargas retrocedió un paso, por primera vez en su vida parecía pequeño, acorralado. Tú firmaste un contrato, balbuceó, su arrogancia desmoronándose como un castillo de arena ante la marea. No tienes ningún derecho. Entonces, Elena dio el golpe final.
el que sellaría el destino de Ricardo Vargas para siempre. Con una calma solemne, levantó la mano en alto. En ella sostenía la pequeña y humilde pulsera de hilo trenzado. Un objeto que parecía insignificante pero que contenía el peso de la verdad y el universo de una madre. El señor Vargas cree que el dinero puede comprarlo todo, dijo, su voz clara y fuerte, resonando por encima de los murmullos. Cree que puede borrar a una madre, robar un hijo, destruir una vida y ocultarlo todo con contratos y amenazas. Pero hay cosas que no se pueden comprar. Hay pruebas que no se pueden destruir. Todas las cámaras se centraron en el pequeño objeto, parecía tan frágil, y sin embargo contenía el alma entera de una madre. Sofía le dejó esto a su hijo en la cuna, un pedazo de su corazón, con la esperanza de que algún día lo encontrara. Con dedos firmes, ante el silencio expectante de cientos de personas y las cámaras transmitiendo al mundo entero, Elena deshizo con cuidado el nudo central. Sacó el diminuto papel doblado, lo desdobló con reverencia y, con la voz embargada por la emoción, leyó las palabras que cambiarían todo. Mi pequeño Diego, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca quise dejarte, tu madre Sofía, te quiere con toda su alma. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El efecto fue cataclísmico, instantáneo y demoledor. Un sollozo colectivo recorrió la multitud, un sonido de dolor compartido y de justicia revelada. La verdad, pura y desgarradora, había sido revelada de la forma más íntima y pública posible. Ya no había dudas, ni escepticismo, ni ambigüedad. Ricardo Vargas se quedó paralizado, su rostro una máscara de horror y derrota, como si hubiera envejecido 10 años en un segundo. Había sido desenmascarado de la forma más humillante posible. La gente se abalanzó sobre él gritando, ladrón, secuestrador, monstruo. Sus guardaespaldas luchaban por contener a Kenia. La multitud enfurecida, que ahora era un tribunal popular dictando sentencia en la plaza pública. Los flashes de las cámaras eran como relámpagos incesantes, capturando su caída en tiempo real para la historia. En medio del caos, Elena, Laura y Sofía se abrazaron, unidas en un torrente de lágrimas, una mezcla de alivio, dolor y victoria. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra todo el poder del dinero y la mentira, habían ganado. La pequeña pieza de hilo, un humilde símbolo de amor maternal, había sido más poderosa que toda la fortuna de Ricardo Vargas. La sirena de la policía, que antes sonaba como una amenaza, ahora sonaba como la llegada tardía pero inevitable de la justicia. La verdad había salido a la luz, y la plaza entera era testigo de su poder. Los agentes de policía, que habían llegado con la intención de arrestar a Elena por alteración del orden público, ahora se abrían paso a través de la multitud para proteger a Ricardo Vargas de la ira popular que amenazaba con lincarlo. Lo escoltaron hasta su coche, no como un ciudadano respetado que busca protección, sino como un criminal huyendo de la escena del crimen. Las cámaras lo siguieron implacablemente, grabando su rostro desfigurado por el pánico mientras la gente golpeaba las ventanillas de su vehículo de lujo, gritando por justicia. El hombre que lo controlaba todo había perdido el control de la manera más espectacular posible, su caída transmitida en vivo a todo el mundo. Su imperio de mentiras se había derrumbado en cuestión de minutos, demolido por la valentía de 3 mujeres, y el amor contenido en un trozo de hilo. Elena, Sofía y Laura permanecieron en los escalones del monumento, convertidas en el epicentro de un terremoto mediático. Los periodistas las rodearon, pero ahora sus preguntas no eran de escepticismo, sino de admiración. Querían saberlo todo, cada detalle de su lucha. El mundo entero quería escuchar su historia. En la distancia, el coche de Vargas desapareció, pero la mancha en su reputación sería imborrable. Una condena mucho más duradera que cualquier sentencia judicial. Sofía miró a Elena, sus ojos llenos de una gratitud tan profunda que las palabras no podían expresarla. Un océano de emoción en una sola mirada. Salvaste a mi hijo, susurró, su voz rota por la emoción, apenas audible entre el clamor. Nos salvaste a los dos, Elena, nos devolviste la vida que nos habían robado. Elena le devolvió la mirada, sus propios ojos llenos de lágrimas de alivio y agotamiento. No fui yo sola, fuimos todas. El amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, Sofía. Nunca lo olvides,
es una fuerza que puede derribar muros y mover montañas. Laura puso una mano en el hombro de cada una, un gesto de solidaridad que sellaba su vínculo para siempre. Ya no eran una empleada, una madre y una enfermera. Eran hermanas de batalla, unidas por una causa justa que había trascendido lo personal para convertirse en un símbolo para todos. La multitud comenzó a aplaudir, un aplauso atronador que llenó la plaza y pareció hacer vibrar los edificios. Aplaudían su coraje, su perseverancia, su victoria contra la injusticia. Era el sonido de la esperanza. Elena Morales, la mujer invisible, la empleada doméstica a la que nadie prestaba atención, era ahora el centro de atención de toda una ciudad, de todo un país. Mientras los flashes continuaban y las preguntas llovían sobre ellas como una tormenta de verano, Elena sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una calma profunda que se asentaba en su alma como un bálsamo. Todo el sufrimiento, toda la humillación, todo el miedo, había valido la pena. Miró a la multitud, y vio rostros de todas las edades, de todas las clases sociales, todos unidos, en ese momento de catarsis colectiva. Vio en sus ojos el reflejo de sus propias luchas, sus propias injusticias, sufridas en silencio. Su historia no era solo la suya, era la historia de todos los que alguna vez se habían sentido pequeños e impotentes frente al poder. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?, le preguntó un periodista, acercando un micrófono a su rostro. Elena miró a Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, vio a la joven madre sonreír, una sonrisa genuina y llena de futuro, una sonrisa que borraba meses de dolor. Ahora, respondió Elena con una calma que sorprendió a Inda, incluso a sí misma, su voz firme y clara. Ahora vamos a recuperar a Diego. Y vamos a empezar a vivir. La respuesta fue simple, pero contenía la promesa de un nuevo amanecer, el final de una larga y oscura pesadilla. La noticia del escándalo de Ricardo Vargas se extendió como un incendio forestal incontrolable. Ocupó los titulares de todos los periódicos y abrió todos los noticieros de televisión, no solo en el país, sino a nivel internacional. La transmisión en vivo del joven de la plaza se había vuelto viral, con millones de visualizaciones en todo el mundo en pocas horas. El nombre de Vargas se convirtió en el más buscado en Internet, asociado a palabras como fraude, secuestro y explotación. Las acciones de sus empresas se desplomaron en la bolsa de valores al abrir el mercado al día siguiente, perdiendo miles de millones en valor en cuestión de horas, un castillo de naipes financiero derrumbado por el soplo de la verdad. Sus socios comerciales, aquellos que antes se enorgullecían de su amistad, empezaron a emitir comunicados distanciándose de él, cortando lazos para salvar sus propias reputaciones. Su mundo, construido sobre una imagen impecable y un poder incontestable, se desintegró. Los abogados que antes trabajaban para silenciar a Elena, ahora se apresuraban a controlar los daños de un desastre irreparable. Pero ya era demasiado tarde. La verdad, una vez liberada, no podía ser enjaulada de nuevo. En medio del frenesí mediático, un equipo de servicios sociales, acompañado por la policía, se presentó en la mansión Vargas esa misma tarde. Encontraron al pequeño Diego solo, al cuidado de una niñera asustada que no sabía nada sobre la tormenta que se había desatado en la plaza, y que veía las noticias con horror. El niño fue puesto bajo custodia protectora de inmediato, un paso crucial para asegurar su bienestar y sacarlo de ese ambiente tóxico. Cuando le informaron a Sofía por teléfono, se derrumbó en un llanto de puro alivio, sus rodillas cediendo mientras Elena la sostenía con fuerza. La espera había terminado. Pronto podría abrazar a su hijo, sentir su calor, oler su piel. El proceso legal para recuperar la custodia sería una formalidad, dada la abrumadora evidencia pública y el testimonio de Laura. «Quiero que estés allí cuando lo vea», le dijo Sofía a Elena, su voz llena de una emoción temblorosa. «Tú eres su otra madre, eres su abuela del corazón». Elena sintió una calidez inmensa extenderse por su pecho. No había luchado por una recompensa, pero esas palabras eran el tesoro más grande que podría haber recibido. La familia que el destino les había negado a Sofía y a Diego estaba empezando a formarse. El día que Sofía entró en la habitación del centro de acogida para reunirse con Diego fue un momento suspendido en el tiempo, sagrado y silencioso. Elena y una trabajadora social la observaban desde la puerta, conteniendo la respiración, sintiendo el peso histórico de ese instante. El bebé estaba en una cuna,
jugando distraídamente con un sonajero de colores. Cuando Sofía entró, él levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la habitación. Por un instante, el bebé pareció estudiarla, su pequeño ceño fruncido en concentración. Sofía se arrodilló lentamente junto a la cuna, sin decir una palabra, las lágrimas corriendo en silencio por su rostro. Extendió una mano temblorosa. «Soy yo, mi amor», susurró su voz un hilo de seda. «¿Soy mamá?» El bebé dejó caer el sonajero. Miró su rostro, escuchó su voz, y entonces, una lenta y radiante sonrisa se extendió por su carita. Extendió sus bracitos hacia ella en un gesto inequívoco de reconocimiento primordial. Sofía lo levantó, lo abrazó, contra su pecho, y el niño se acurrucó contra ella como si nunca se hubieran separado. Se aferró a su cuello con una fuerza sorprendente, su pequeña cara enterrada en su hombro. Era el reconocimiento de dos almas que siempre habían estado conectadas. Elena lloró en silencio, su corazón rebosante de una felicidad que creía olvidada. El juicio de Ricardo Vargas fue breve y demoledor, una crónica de una caída anunciada que todo el país siguió con atención. Con el testimonio de Laura, el diario de Sofía, y la confesión implícita en la nota del amuleto como pruebas irrefutables, su defensa se derrumbó estrepitosamente. Fue declarado culpable de todos los cargos: coacción, falsificación de documentos y trata de personas. La sentencia fue una larga pena de prisión, un final humillante para un hombre que se creía por encima de la ley. Sus empresas, sin su liderazgo y manchadas por el escándalo, fueron vendidas a precio de saldo o se declararon en quiebra. Su nombre, que una vez fue sinónimo de éxito y poder, se convirtió en una advertencia, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la falta de humanidad. La mansión de Palermo fue embargada y permaneció vacía durante años, un monumento silencioso a la caída de un tirano. ¿Sientes algo por él?, le preguntó un día Sofía a Elena. Elena pensó por un momento. «Solo siento pena», respondió. Tenía todo el dinero del mundo, pero murió de pobreza, pobreza de espíritu, pobreza de corazón. La vida de Elena floreció de una manera que nunca había esperado, como una planta que recibe el sol después de una larga sequía. Con el reconocimiento público y una pequeña parte de la compensación económica que Sofía insistió en compartir con ella, cumplió el sueño de su vida. Abrió una pequeña guardería en su propio barrio, un lugar cálido y acogedor llamado El Rincón de Diego. Estaba dedicada a ayudar a madres trabajadoras que, como Sofía, a menudo se encontraban solas y sin apoyo, luchando contra un sistema que no las ayudaba. Su guardería no era solo un negocio, era una misión de vida. Cada niño que cuidaba era un recordatorio de Diego, un recordatorio de que un poco de amor y atención podía cambiar el curso de una vida para siempre. Se convirtió en una figura querida y respetada en su comunidad, la abuela Elena de todos. Su historia se contaba de generación en generación, un cuento sobre el coraje y la bondad, sobre cómo una mujer sencilla, armada solo con su corazón, había derrotado a un gigante. Ya no era invisible, era un faro. Y su luz inspiraba a todos los que la conocían, recordándoles que nunca se debe subestimar el poder de una sola persona que decide hacer lo correcto. El escándalo tuvo repercusiones inesperadas y positivas que cambiaron la sociedad para siempre. El caso de Sofía Rinaldi contra Ricardo Vargas sentó un precedente legal histórico en el país, estudiado en todas las facultades de Derecho. Se aprobó una nueva legislación conocida popularmente como la Ley Diego, que protegía los derechos de las madres gestantes y establecía regulaciones mucho más estrictas para los acuerdos de subrogación. La ley garantizaba el asesoramiento legal independiente para las madres, periodos de reflexión obligatorios, y, lo más importante, establecía que el vínculo maternal era un derecho inalienable que no podía ser objeto de un contrato comercial. La clínica donde nació Diego fue sometida a una investigación exhaustiva, y varias de sus licencias fueron revocadas. El testimonio de Laura fue clave en este proceso. A pesar de haber perdido su trabajo inicial, fue contratada como asesora por el Ministerio de Salud para ayudar a implementar las nuevas regulaciones. Su valentía no solo había ayudado a una madre y a un bebé, sino que había transformado todo un sistema, protegiendo a innumerables mujeres en el futuro. El legado de su lucha era ahora parte de la ley del país. ¿Te conmueve esta historia?
Deja tu like y suscríbete. Seguimos. 5 años después, una tarde soleada de primavera, Elena estaba sentada en un banco del parque, observando a un niño de unos 5 años correr felizmente por el césped, persiguiendo una pelota de colores. El niño tropezó y cayó, como hacen los niños. Antes de que pudiera empezar a llorar, corrió hacia Elena, se subió a su regazo, y la abrazó con fuerza. «Me caí, abuela», dijo con un pequeño puchero. Elena lo besó en la frente. «No pasa nada, mi amor. Los niños fuertes se levantan y siguen jugando». El niño era Diego. Era un niño sano, risueño, lleno de vida y sin ninguna sombra de la tristeza que una vez lo consumió. Sofía se acercó, sonriendo. Se sentó junto a ellos, formando un pequeño círculo de amor. «Gracias, Elena», dijo Sofía, una frase que había dicho 1000 veces, pero que cada vez sonaba con la misma sinceridad. «¿Por qué?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Por enseñarme que la familia no siempre es de sangre. A veces, es la gente que lucha por ti, la que te levanta cuando caes. La que te ama sin condiciones». Miraron a Diego, que ya se había olvidado de su caída, y ahora señalaba a las nubes, y supieron que todo había valido la pena. El epílogo de Ricardo Vargas fue solitario y silencioso, un final patético para una vida de excesos. Salió de prisión después de cumplir su condena, un hombre envejecido y quebrantado, despojado de su fortuna y de su estatus. Nadie lo esperaba a la salida. Sus antiguos amigos y socios lo habían abandonado como a un paria. Intentó reconstruir su vida, pero su nombre era una marca indeleble de vergüenza y deshonor. Vivió sus últimos años en un pequeño apartamento, olvidado por el mundo que una vez había dominado con puño de hierro. Nunca intentó contactar a Diego. Quizás por orgullo, o quizás porque, en el fondo, sabía que no tenía nada que ofrecerle, que su presencia solo traería oscuridad. Murió solo, y su obituario fue una breve nota en las páginas interiores del periódico, un final anónimo para un hombre que había vivido obsesionado con su legado. Su mansión, finalmente, fue comprada por una organización benéfica y convertida en un hogar para niños sin familia, un giro poético del destino que cerraba el círculo. El lugar que una vez fue una prisión de soledad se convirtió en un refugio de esperanza, lleno de las risas que nunca tuvo.